La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Hoy están con nosotros Luis González, director de Incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña, la UNES, y Adalberto, que ha estado antes con nosotros. Bienvenido. Saludos, Luis. Un gusto, qué buen día. Qué bueno tenerte aquí. Y quien está por primera vez, y lo estamos conociendo, es Adalberto Blanco, representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Bienvenido, Adalberto. Gracias por la invitación, a la orden. Hoy vamos a hablar de un tema que poco se habla, ¿verdad? Andamos por la vida ahí en el día a día con nuestros problemas, nuestro trabajo, nuestras vueltas, las vueltas de cada quien, pero en el campo están pasando cosas, ¿verdad? Y de repente hasta que nos toca la bolsa nos damos cuenta, y ahorita todo ha subido de precio. Exacto. Entonces, se habla mucho del costo de la canasta básica urbana, de la canasta básica rural, el incremento de este costo a pesar de las medidas económicas que ha tomado el gobierno. Lo cierto es que en el área rural, sobre todo, Tony, peligra el que la gente tenga la capacidad de alimentarse bien, ¿verdad? De llenar sus necesidades alimenticias, y es por eso que hemos querido invitarlos el día de hoy, porque ustedes han estado dando conferencias de prensa en donde exponen esta situación de que la soberanía alimentaria está en riesgo. ¿Qué significa soberanía alimentaria, Adalberto? Bueno, la soberanía alimentaria es entendida como la capacidad que podamos tener los países, los estados, para definir nuestras propias políticas públicas en materia alimentaria, es decir, hacernos unas preguntas clave. ¿Qué queremos producir? ¿Cuánto queremos producir? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Qué tipo de alimentos vamos a producir? Y en ese sentido se enmarca la soberanía alimentaria, la capacidad de producción, pero no solo la capacidad de producción, sino cómo vamos a producir. Es decir, ¿vamos a seguir contaminando, depredando el medio ambiente? ¿O queremos una producción de alimentos saludable, ¿verdad? Sostenible en el tiempo y además solidaria entre los pueblos, ¿verdad? Justamente El Salvador es un país altamente importador de alimentos, e importamos principalmente de la región, Guatemala y Honduras. Mientras en El Salvador hay disponibilidad en alimentos, por ejemplo en Guatemala hay hambruna, en las zonas altas, vean las zonas donde hay más poblaciones indígenas, y eso para la soberanía alimentaria no puede ser. O sea, ¿pero qué es hambruna en estos tiempos? Es decir, no pueden comer 3 tiempos de comida, solo comen 2, solo comen 1. O comen o no. O sea, ¿cómo eso ¿cómo sucede? ¿Cómo se materializa? Yo sé que es una pregunta bien, pero... a ver, el ABC, Adalberto, ¿verdad? O no llenan, o los alimentos que toman no llenan las necesidades alimenticias del cuerpo humano. Sí, justamente es una pregunta muy importante porque confundimos, ¿verdad? Cuando hablamos con hambre, nos vienen imágenes así como de África, ¿verdad? Que andan las personas solo viendo con las costillas, ¿verdad? Pero el hambre, según las últimas clasificaciones que están haciendo y las que se utilizan en la región, se divide en 5 fases, ¿verdad? Una fase 1, de la fase 1 a la fase 5. La fase 5 hay hambruna, o sea, no hay disponibilidad de alimentos, no hay. La gente está sufriendo inanición, ¿verdad? En la fase 1 es una fase donde a veces se consigue, a veces no, pero la mayor parte del tiempo se consigue. La fase 2 es menos posibilidades de exceso de alimentos, y entre la fase 3 y 4 son las más, digamos, críticas antes de llegar a la fase de hambruna, ¿verdad? No hay comida porque no hay comida, o porque no tienen dinero para comprar comida. Justamente por ahí va la soberanía alimentaria. Es decir, puede haber alimentos en los estantes, en las tiendas, pero la gente no puede comprarla, ¿verdad? O sea que va en las dos vías, no necesariamente que no estén alimentos, sino que la gente no pueda adquirirlos. Es un tema de capacidad para adquirir alimentos, entonces. De existencia y de capacidad. O sea, puede ser las dos, puede ser que no existan alimentos, ¿verdad? El Salvador, por ejemplo, importamos alrededor del 80% de hortalizas y fruta, pero vamos al mercado y vemos. Y está la tiendona, el central de Santa Tecla, ahí hay. Hay, pero si la población no tiene la capacidad suficiente de comprar, entonces ahí van desarrollando, le llamamos estrategias de supervivencia entre la fase 3 y 4. Por ejemplo, ¿cómo vamos a resolver que la canasta básica se incremente, por lo tanto
la capacidad adquisitiva se disminuye. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Vender lo poco que tiene la gente, le llamamos medios de vida, ¿verdad? Vender la gallina, aves, vacas, lo que tenga, para comprar alimentos. Otra estrategia es reducir los tiempos de comida. Otra es menos alimento en cada tiempo de comida. Y otra es comprar alimentos menos saludables, pero más baratos. Por ejemplo, cambiar de verduras frescas a comidas instantáneas. O a los carbohidratos. O el exceso de consumo de carbohidratos. Que es más barato, pero llena más. Pero te llena más. Sí, correcto. Ajá, entonces puedo comer menos de esto, pero me sustenta por más tiempo. Correcto, pero no es nutritivo, ni cumple las necesidades del cuerpo, pero está lleno, ¿verdad? Pero por lo menos tengo, ¿cómo es? Barriga llena, corazón contento. Ahí hablamos de malnutrición también, ¿verdad? No solo es la desnutrición, sino que la malnutrición, que es el otro extremo. Ok. Luis, a todo esto, el costo de la canasta básica, tanto en el área urbana como en el área rural, ha incrementado, ¿verdad? Los salarios obviamente no incrementan de la misma manera, o los ingresos de las familias no incrementan de la misma manera que ha incrementado el precio de la canasta básica. Te tengo el dato de la inflación. Los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador, la DIGESTIC, apuntan que para julio la canasta básica incrementó $3.24 en la zona urbana, $4.33 en la zona rural, con un costo total de 238.71 y 178.07 respectivamente. Sin duda, ya que hay que decir, bueno, y como Mesa de Soberanía Alimentaria lo anunciábamos en una conferencia de prensa, es la inflación más alta en los últimos 20 años. Y hay que decir... De 1998, si no mal recuerdo, decían las autoridades, ¿verdad? Lo otro que se señala en las comunidades que trabajamos es de que el paquete era insuficiente, es decir, la cantidad de productos que traía era inferior a años anteriores, o sea, no alcanzaba para lo que normalmente siembra un agricultor o una agricultora. Y por último también señalan que la calidad de la semilla entregada pues era inferior, es decir, que tenía poca fertilidad. Eso es en la experiencia, pero no sé, Alberto. ¿Y en qué comunidades? Luis, te voy a pedir nuevamente, por favor, que repitas ese dato, porque tuvimos un problemita, estuvimos fuera del aire un par de segundos, estaba viendo yo eso, pero ya estamos al aire otra vez. Disculpen la interrupción, amigos de la audiencia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿O podrías repetir la pregunta? Que estábamos hablando de qué es lo que ha pasado con la cosecha de este año para que podamos tener problemas sobre soberanía alimentaria. Sí, yo comentaba de que en la experiencia de UNES, en las comunidades con las que trabajamos, el paquete agrícola primeramente se entregó tarde. Es decir, ya ha entrado el invierno. ¿Qué comunidades son? Bueno, trabajamos principalmente en Aguachapán y Sonsonate, en lo que es la zona costero marina, San Francisco Menéndez, Jujutla, Guaymango, San Pedro Puxla. En el caso de Sonsonate, Izalco, Nahuizalco, Nahuilingo, San Julián. Entonces, la experiencia que nos comentan los agricultores y agricultoras de esos municipios, en esos departamentos, es que el paquete se entregó tarde. Eso es lo primero. Segundo, de que la cantidad de productos que venía en el paquete es inferior a lo entregado en otros años y de menor calidad. Y por último, que la cantidad de paquetes entregados fue inferior, y principalmente afectando esto a mujeres que lucharon por muchos años para ser incluidas o ser consideradas como agricultoras en los listados para entrega de paquetes, y que en este periodo pues no se les ha entregado, se les ha descartado los listados, y que por tanto ha habido una reducción de la cantidad de agricultores y agricultoras beneficiados por el paquete agrícola. Pero yo me recuerdo que las autoridades dijeron que habían más agricultores beneficiados, que el número de personas a las cuales se les entregaba el paquete agrícola era mayor. Fíjate que ahí hay datos contradictorios. El ministerio dijo que iba a entregar 600,000 paquetes. Licitados hasta esta fecha son 550,000. De estos 550,000, los que se licitaron inicialmente eran creo que 311,000. Eso es lo que estaba en el presupuesto original. Luego hubieron 2 refuerzos, pero los refuerzos han sido hace un par de meses, unos 3 meses. ¿Verdad? Entonces, en todo lo que salía esa licitación, compraban, etcétera, hubo un gran retraso en la entrega. Eso fue lo primero. Y la primera cosecha es la más importante, ¿verdad? Es la más grande. No, en maíz, digamos que en general en el país solo hay una. Luego en algunas zonas costero marina donde hay riego pueden hacer hasta 3. Pero la gran mayoría del país siembra una. La de frijol, la más importante, es la segunda. La primera es para sacar semilla. Pero el problema es que si se retrasan, o sea, los agricultores y agricultoras si se retrasan para la siembra, nos enfrentamos con los problemas de lluvias, etcétera, y ya se generan más problemas para el tema productivo. Esa es la primera parte.
inicialmente habían 311,000 paquetes licitados. Eso fue el original. Por lo tanto, había una reducción de casi 100,000 paquetes en relación al año pasado. Luego, con los refuerzos presupuestarios se subió. Por otra parte, el paquete es insuficiente, siempre ha sido insuficiente desde que se tiene. ¿Qué trae el paquete? El paquete incluye 22 libras de semilla de maíz. Para una manzana necesitan 25 o 28 libras, depende cómo. Pero digamos que alcanza un paquete de semilla, un 22 libras. Y trae un quintal de fertilizante. El quintal de fertilizante solo alcanza para lo que llaman allá una tarea, para fertilizar un cuarto de manzana, digamos, un cuarto de manzana. Y para una. Y generalmente los agricultores y las agricultoras hacen 2 o 3 abonadas. O sea que le alcanza para un cuarto de manzana y para una abonada. El resto se compra. Y este año incluye el paquete 2 cosas adicionales. Un foliar, que es 1 litro de foliar, o sea que es nada, ¿verdad? Y un tratador de semilla, que es para prevenir que la semilla sea picada por los gusanos, insectos, etcétera, ¿verdad? Para la siembra. Eso es lo que incluye el paquete. Y normalmente ese paquete anda entre $50 y $70. Ahora con la inflación vale más, ¿verdad? Pero ¿y ese no era regalado, pues? No, o sea, eso vale al comprarlo. Al comprar los insumos, al comprarlo, ok. Ajá. Ahora vale más por el tema de la inflación, anda por $70. Ese es todo el subsidio que recibe la agricultura nacional al año. Por cada agricultor, $70. Que son agricultores, es agricultura de subsistencia. Sí, es una familia. O sea, de eso comen. De eso viven, o sea, no ganan, no se hacen millonarios, ¿verdad? Pues si la diferencia entre el costo de venta y el costo de producción promedio nacional anda por $2 o $3 y se producen como máximo 80 quintales, 90 quintales por manzana. O sea que una persona que siembra maíz va a ganar $180, $200 al año. Ahora, el objetivo es que lo que le sobre, si es que le sobra de la cosecha, lo venda y con eso compre otros productos que necesite en su hogar. Justamente. ¿Verdad? Así es la idea. Lo que pasa es que para los citadinos, yo creo que estos son temas que realmente poco abordamos, Diana Verónica, o son realidades a las que no estamos nosotros expuestos. Pues sí, porque uno va al mercado y va al súper y ahí, ¿verdad? Ajá. Y no depende de que la matita crezca para poder comer. O sea, a nosotros nos afecta la inflación, pero a ellos les afecta, pues sí que si no van a comer. Siembran, no comen. Exacto. Pero también eso hay que tomar en cuenta un componente importante, que es el tema de la vulnerabilidad ambiental y los impactos del cambio climático. Porque, y esta es la importancia de la soberanía alimentaria. Recordemos que ocurrió en el 2020. En el 2020 se cerraron las fronteras por la pandemia de COVID, y aunque había dinero para comprar alimentos, no se encontraba a veces en el mercado, en el súper, porque estaban cerradas las fronteras. Entonces, con el aumento de los impactos del cambio climático, imaginémonos qué ocurriría, por ejemplo, de que haya un evento como un huracán o una sequía que afecta a toda la región centroamericana, y entonces el maíz, el frijol que no se alcanza a producir a nivel nacional, o las hortalizas o el arroz, maicillo, que hoy viene de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, no puede ingresar, porque en estos países no hay capacidad de producirlo para su población. Entonces deciden, ya no vamos a venderle a El Salvador, sino que vamos a mantener para el consumo interno. Sí, porque no alcanzan ni para su consumo interno. Entonces en El Salvador padeceríamos hambre, porque aunque tengamos el dinero para comprar, no habría en el mercado interno. O sea, y la producción de este año 2022 no va a ser suficiente para el consumo local entonces. No, la estimación, bueno, el año pasado ya bajamos zonas cultivadas. Este año se va a incrementar va a reducir las zonas cultivadas. ¿Por qué está disminuyendo las zonas cultivadas? ¿Es por la migración interna? Es que hay varios factores. El principal factor es el tema de los costos de los insumos. O sea, los costos de los insumos se han duplicado o triplicado en algunos casos. Entonces, los que sembraban 2 manzanas antes van a sembrar una. Están sembrando una. Y también el paquete agrícola para eso les alcanza. Sí, no les alcanza para más. Y para sembrar 2 tenían que sacarse de la bolsa. Para sembrar esa misma cantidad siempre tienen que comprar. Tienen que comprar. Y entonces, si está al doble o al triple, si antes una manzana costaba alrededor de $800, ahora está costando, los que abonaran 3 veces, $1,800, $1,600. Pero una pregunta, los insumos agrícolas, llámese fertilizantes, el foliar y todo esto, a ver, ¿por qué se ha triplicado su precio? Bueno, mira, tiene que ver un poco con todo el tema de la geopolítica. Es decir, muchos de los insumos agrícolas se hacen a base de petróleo.
y el precio del petróleo ha aumentado increíblemente a nivel internacional. Con además la guerra en Ucrania también ha aumentado el precio del petróleo. Todo esto, digamos, que ha generado capaz de transportar los insumos, la elaboración de los insumos, y obviamente eso repercute. Entonces, un poco lo que dice Alberto, es decir, nunca ha alcanzado lo que entrega el gobierno. Siempre ha tenido que invertir el agricultor o la agricultora, pero ahora ha aumentado por 3 veces. Entonces, si ya de por sí no tenía ganancia o tenía muy poca ganancia, o para tener algún tipo de ganancia no se cobraba su mano de obra, o sea, ahora no tiene ninguna cuenta. Entonces, en realidad tiene pérdida. Y hacíamos en algún momento, Alberto, análisis como, por ejemplo, lo que tenía que invertir un agricultor para sacar un quintal de maíz, y cómo a veces en realidad siempre tenía pérdida, porque nunca se cobraba su mano de obra. Entonces ahora es todavía mayor esa diferencia. Entonces, sí, porque hay rubros que no se cobraban, que no se, ¿verdad? No se ponían en el precio. Los insumos todos son importados. Sí, todos son importados. Ajá. En algún momento se habló de pasar a todos estos productos de manera de tener orgánicos, y que también obviamente tiene que ver con el cambio climático y con la contaminación del medio ambiente, que a través de estos insumos orgánicos también se deteriorará menos el medio ambiente. Justamente una de las propuestas de la Mesa por la Soberanía Alimentaria es el tema de la agroecología, y la agroecología parte de la idea de ser menos dependiente de estos productos por las crisis constantes que hay, ¿verdad? Entonces, la generación de autosuficiencia en los lugares de producción y por contaminar menos. O sea, y ya esto lo reconoce Naciones Unidas, todo el sistema de Naciones Unidas reconoce que la agroecología no es un camino, es el camino para hacerle frente al cambio climático. Y aquí no producimos nada de eso, son muy pocas las producciones. Hay experiencias pequeñas, ¿verdad? Pero para que se escale y que llegue a todo el mundo necesitamos que el gobierno apoye. Si no apoya el Estado como Estado, ¿verdad? No vamos a dar esos pasos importantes, no que vamos lo que podamos hacer como organizaciones locales. Ok. Vamos a la pausa y volvemos. De la mañana. Diana, Verónica y Tony. Son las 8 de la mañana, 36. Qué rápido pasa el tiempo. Nos acompaña Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salobreña, la UNES, y Adalberto Blanco, representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Ya expusieron las razones por las cuales la soberanía alimentaria está en riesgo para y principalmente el próximo año. Exacto, y para muchas familias, ¿verdad? No solamente del área rural, sino del área urbana, porque también los costos de la canasta básica han incrementado, y el tema de la inflación es un tema que, al parecer, de acuerdo a los expertos, se va a mantener todavía en el 2023. Daban conferencia ustedes el día de ayer. ¿Qué es lo que están proponiendo para hacerle frente a esta situación difícil? El lunes dieron el lunes. Ayer no hubo algo también, no, antier, entonces sí, antier, lunes. Bueno, yo creo que primero hay que identificar los problemas. Estamos identificando que hay más hambre, menos producción, menos áreas cultivadas, más aumento de precios de la canasta básica. Solo para un dato, porque no le hemos dado el tema del hambre, ¿verdad? Que yo creo que es muy preocupante. Según el OCHA, que es el organismo para asuntos de seguridad alimentaria, de asuntos humanitarios, perdón, el OCHA manifestaba en Centroamérica que solo en El Salvador estaban más de 1 millón de personas en la fase 3 y 4 de hambre, de crisis alimentaria. O sea que, y estas personas, 1 millón de personas necesitan acciones urgentes, ya, no pueden esperar. El tema del hambre no puede esperar. En ese sentido estamos planteando que se desarrollen actividades enfocadas a estas personas, más de 1 millón de personas que están en una situación de hambre, con apoyo económico, apoyo alimenticio y cuidado de los medios de vida que puedan tener. Sí, también creemos que es importante que haya un plan gubernamental encaminado a incentivar la producción de alimentos a nivel nacional. Y eso, lo que pensamos es que haya un subsidio directo de $300 a $600 a productores para que puedan desempeñar esta labor de sembrar alimentos y que estén disponibles. Y creemos de que esto es fundamental, incluirlo con un rescate de semilla nativa
y con el desarrollo de prácticas agroecológicas o el desarrollo de agroecología a nivel nacional. ¿Por qué volver siempre a ver a papá Estado? O sea, no hay otra forma. ¿Por qué se ha llegado a este punto en el tema de la agricultura? Fíjate que hay que relacionarlo a papá Estado. Papá Estado tiene que garantizar los derechos de las personas, ¿verdad? Los derechos humanos. Y uno de los derechos es el derecho a la vida y el derecho a la alimentación, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que otros sectores agrícolas sí tienen apoyo. Por el ejemplo, café, la caña, ¿verdad? Tienen apoyo, están organizados, tienen precios fijos todo el año, en el caso de la caña. En el caso del café son apoyados constantemente todos los años, pero no la producción de alimentos. Entonces, el único subsidio que reciben las personas agricultoras de alimentos en este país, de granos básicos específicamente, es el paquete, que anda a $70, ¿verdad? O sea, no es todo el año. Y el paquete agrícola solo sirve para una cosecha y para mitad de manzana, decían Para ustedes. un cuarto de manzana y para semilla para casi la manzana entera. O sea, eso es todo lo que recibe la agricultura en El Entonces, Salvador. por lo tanto, no se puede expandir y no podemos tener la cantidad de granos necesarios para satisfacer la demanda local. Correcto. Y además, o sea, vemos otros sectores que sí reciben subsidios. Los buses, por ejemplo, el transporte público. Cada unidad recibe un subsidio cada mes. $300, no sé cuánto anda ahora, por cada unidad. Y estamos terminando agosto y yo no veo todavía que las condiciones, un paréntesis, las condiciones que debían cumplir el sector transporte para que ¿Tengan derecho al subsidio? tengan derecho al subsidio se hayan cumplido. Sí, ahí habría que ¿Te averiguar. acordás que eso dijeron, ¿verdad? Habría que averiguar y habría que preguntar. Cierro paréntesis. Y, por ejemplo, inversiones de Bitcoin están exentas del pago de impuestos. O sea, ¿por qué la producción de alimentos no puede ser apoyada por el Estado y sí otros rubros? O sea, se necesita, lo que ustedes dicen es, se necesita una política integral para el desarrollo de la agricultura. Claro, y también parte de esto, por ejemplo, es el control que debe ser el Estado en varias partes del proceso de producción o de distribución de alimentos. Parte de esto, por ejemplo, la especulación, que hay un combate certero a la especulación, porque, digamos, los productores venden a X precio y uno va al mercado, uno va al Selectos, uno va a la tiendona y los precios son súper mayores. Entonces, ¿cómo es posible de que a un agricultor le quieran comprar muy bajo o venda muy bajo, pero en San Salvador todo está muy caro? Y eso aplica para los granos básicos, pero también para los frutales, para el aguacate. Se les quieren comprar a $5 los 1,000 aguacates, pero los venden a $3 por $1 en el centro, o si son grandes a $2 por $1. ¿Cómo se combate eso? También son parte de las políticas públicas que tiene que implementar el Estado. A ver, es la cadena, el aumento de ¿qué? De ganancia en la cadena, algo así sería. O sea, el productor vende sus aguacates, pero en realidad quien se lleva la ganancia de esa producción de aguacates son los intermediarios, que al final lo llevan a los mercados grandes o a los supermercados. Sacan y trasladan eso del productor al que termina al punto de venta. Al punto de venta. Justamente en ese sentido, como mesa, estamos planteando lo que le llamamos reserva estratégica de alimentos. Esa reserva estratégica va a garantizar IRA. Un IRA. Y para los 3.0, los jóvenes o más jóvenes, el IRA era el Instituto Regulador de Abastecimientos. Que compraba granos básicos. Que existió en los años 70, 80. Sí, hasta el 90 y hasta el 89, creo, 92. Yo creo que hasta el presidente Duarte llegó eso, ¿verdad? No, Cristiani. Todavía el presidente Cristiani. Sí. Entonces, ¿cómo funcionaba el IRA? El IRA garantizaba precios a los agricultores, contrataba esto, ustedes me van a vender esto a estabilidad de precios. No había esa variación que tenemos ahora, ¿verdad? Y además almacenaba ese grano y ese grano lo vendía a precios accesibles a la población. ¿Qué estamos planteando ahora con la Reserva Estratégica de Alimentos? Algo mejorado a eso. Porque o sea, en su ir momento, a 3.0 sin corrupción. Sin corrupción, justamente, con los controles necesarios, pero además amarrado a la sostenibilidad. ¿Qué estamos planteando? Bueno, esa misma función de comprar los granos básicos a los productores a precios justos, vendérselos al consumidor cuando sea necesario, pero también si no pasa nada en un año X, si no hay ninguna emergencia, poder venderle esa producción a la agroindustria. Se generan ingresos, se vuelve a comprar y se genera el ciclo virtuoso, ¿no? En el que hay sostenibilidad y no necesitamos la participación del Estado en términos económicos, pero sí en términos de regulación. Para iniciar sí, pero ya después eso va caminando por sí mismo, ¿no? ¿Se tienen suficientes tierras para sembrar y para aumentar la producción en el país?
Creo que también eso es importante, el tema de cómo se utiliza la tierra en El Salvador, porque también algo que hemos señalado como Mesa de Soberanía Alimentaria es que en los últimos años ha aumentado el monocultivo de caña de azúcar, por ejemplo. Entonces también ahí tenemos que hacer como Estado, como país, una discusión de qué es lo que necesitamos a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos sembrar? O cómo utilizamos la tierra. O sea, ¿la necesitamos para producir alimentos o para algo que no es producción de alimentos? O cómo hay tierras, por ejemplo, que son fértiles y se utilizan para hacer maquilas o para hacer nuevas urbanizaciones. Entonces, ese desarrollo adecuado del territorio, esa planificación integral o sustentable del territorio debe de hacerse. Y obviamente en nuestra lectura se debería de priorizar la producción de alimentos y no de cosas que no sean alimentos. Y parte de esto también lo señalamos, la necesidad de que se haga una visión ambiental. O sea, por ejemplo, que no se den permisos ambientales a proyectos que puedan tener un impacto en los ecosistemas y que también pongan en peligro la producción de alimentos. Como el tema del agua, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, que no se siga contaminando el agua, que no se siga urbanizando de manera no planificada, y que eso obviamente va a tener un impacto en los ecosistemas y por ende en la producción de alimentos. A ver, voy a hacer 2 afirmaciones y ustedes me dicen si son válidas o no. Primera afirmación: en el campo ser agricultor no es negocio. Y la segunda afirmación es, y la he escuchado muchas veces y se las he preguntado aquí a varias personas, la remesa mató la agricultura. Bueno, la primera es, o sea, si sembras maíz y frijol no vas a ganar, vas a perder. O sea, es cierto. Eso es cierto. Maíz y frijol. Maíz y frijol. Lo de la remesa creo que es muy discutible o más bien matizable, es decir, sí, hay remesas, pero también la agricultura no despega. O sea, si vas a perder con maíz y frijol, entonces, ¿para qué vas a sembrar si tenés remesa? ¿Para qué voy a invertir la remesa en cultivar la tierra? Cultivar si no es negocio. No, pero fíjate que la gente que tiene remesa es la que está cultivando lo mismo del año pasado, ahora en medio de esta crisis. Es la única. Porque o sea, complementa con la remesa. O sea, está subsidiando el alimento de la población salvadoreña por las remesas. En algunos casos, hay otros territorios, como en el oriente del país, que es corredor seco, y que hay menos posibilidades todavía que otras regiones de tener producción, ¿verdad? Porque el paquete no produce igual en todo el país, ojo. El paquete, esa semilla, por ejemplo, en la zona sur de La Libertad produce 80 quintales por manzana. En el Bajo Lemper produce 100, 120. Pero en Cacaopera te produce 20 quintales por manzana, la misma semilla, el mismo paquete. Entonces, en el oriente, como son tierras menos fértiles, corredor seco, menos agua, más remesas, entonces, ¿para qué voy a sembrar si la manzana me va a dar 20 quintales de maíz? Y solo compro mejor con la remesa. Entonces, ahí hay un conflicto le llaman costo de oportunidad en economía. O sea, ¿qué es más rentable para mí? Y es lamentable de que en realidad el agricultor y la agricultora, con su pobreza, como dice Alberto, subsidia que tengamos alimentos en El Salvador. O sea, tenemos maíz, frijol a cierto precio, digamos, gracias a que hay gente en el campo que se les ve complicado. Entonces, eso debería reconocerse y apoyarse. Así como se apoya a otras industrias, como lo apoyan otros países, porque hay que decir también que aquí la agricultura tuvo también un golpe muy fuerte con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque en Estados Unidos a sus agricultores sí les subsidian, sí les dan un apoyo. Por ejemplo, el maíz creo que le subsidian un 60%, sí. Hay otro tipo de alimentos, no sé si el frijol o el 100%, o si el maíz es el 100%, pero entonces sí hay un apoyo económico por el cual unos agricultores en Estados Unidos, incluso aunque pierdan la cosecha, no pierdan económicamente. Algo que en El Salvador nunca ha ocurrido. Por eso decía una política integral. Ahora, el otro tema es educación para la agricultura. Se dice que los jóvenes en el país no quieren sembrar la tierra y que deciden mejor irse. ¿Qué pasaría si la educación agrícola impulsar la educación agrícola si fuera una opción para los jóvenes? Bueno, aquí partamos de que se eliminó el bachillerato agrícola hace como eso te iba a preguntar. 20 años. Ajá. Se eliminó. Quedó la ENA, quedaron las universidades, pero los bachilleratos agrícolas que tenían capacidad de estar en los territorios ya desaparecieron. Creo que solo hay algunos que han quedado con bachillerato agrícola. Porque la apuesta gubernamental en su momento de política de Estado era no a la agricultura. O sea, vamos a hacer maquilas, restaurantes y eso, pero no a la agricultura. Entonces nos deja en vulnerabilidad. Entonces una de las opciones principales que estamos promoviendo algunas organizaciones de la mesa es la creación de escuelas agroecológicas ante la ausencia del Estado, las organizaciones sociales o los que asumimos ese rol.
porque si no, ¿cómo vamos a hacer? O sea, si alguien lo tiene que hacer, o sea, alguien tiene que hacerlo, es lo que ustedes dicen, ¿verdad? Y de alguna manera ya hay proyectos así pequeños, pero que se están desarrollando. ¿Pueden mencionar alguno? Bueno, en nuestro caso tenemos, le llamamos la Escuela Agroecológica Tutaljú. Tutaljú en náhuatl significa nuestra tierra de origen, y es una escuela de campesinos para campesinos, de campesinas para campesinas, pero vamos un año hacemos una cosita, otro año, entonces nos va a llevar 10 años montar la escuela en su totalidad. Con sus propios recursos. Con recursos propios, ¿vean? Ni siquiera por cooperación muchas veces, sino que voluntariado de las personas que trabajamos en la institución, personas que están afiliadas, etcétera, ¿no? Pero eso nos lleva más tiempo. Con la participación del Estado, en vez de ser 10 años, lo hacemos en 3, en 2. Ok, aquí hay varias participaciones de la audiencia. Voy a leer. Existe un gran esfuerzo, dice el número 2787, por parte del MAG, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para mejorar tanto en cantidad como en calidad los insumos agrícolas que se entregan a los productores locales. Pero aquí han dicho que esos insumos se repartieron menos y iban en menor cantidad. Ajá. O sea, lo que ellos están diciendo contrasta con esta afirmación. Esto es positivo, sobre todo para las miles de familias campesinas que practican una economía de subsistencia. Lo es también en el sentido que se pone nuevamente en valor el sector agrícola nacional. Estos esfuerzos están encaminados a garantizar seguridad alimentaria en el país. Se dan los esfuerzos, pero no son suficientes. Vaya, solo para ejemplo, para el Bitcoin se han dedicado más de $400 millones. Para agricultura, el presupuesto de agricultura es de 77 millones. Y para los paquetes fue de 60. O sea, para una cuestión se dedican más de 400 millones y para agricultura pues no supera los 120 millones de dólares. Dice aquí otra persona que su papá le ha dicho que él es agricultor y que el paquete es de mayor calidad y que la asistencia técnica que se le brindó ayudó para sacarle mayor beneficio posible. ¿Están recibiendo asistencia técnica? No hay asistencia técnica en las... Sí, pues en por suerte, si a esta persona le llegó un técnico del CENTA, genial, ¿verdad? Sí. Lo felicitamos, pero en el resto del país... Sí, no es la realidad con las comunidades que trabajamos. Ahí incluso el tema de la entrega del paquete es una disputa, de que te incluyan en el listado, que tenés que ir a hablar con el alcalde, tenés que ir a hablar con alguien para que te puedan incluir, y no hay esto de asistencia. Okay. Escuchemos lo que dice el número de terminación 5353. Buenos días, Tony y Diana Verónica. Qué interesante la entrevista, y yo voy a añadir un dato que refuerza todo lo que sus invitados están planteando. En la matriz insumo-producto, que es un instrumento que se utiliza para planificación del desarrollo económico y que emite en teoría cada 10 años el BCR, la última, si no me equivoco, es la del 2015, uno de los sectores claves para generar riqueza y empleo en el país es precisamente el sector productor de alimentos en el sector agropecuario. Solo así, un dato interesante, de golpe, un cálculo que yo he hecho es que si en vez de importar todo lo que importamos de Guatemala, de Honduras, de Chile, en términos de hortalizas, de verduras, de frutas, incentiváramos la producción de aquí, solo de eso implicaría de golpe generar alrededor de 80,000 puestos de trabajo. Sería todo un gran incentivo, no solo a la producción nacional, sino que también la generación de empleo que tanto necesita el país. Claro, eso pasa obviamente por replantearnos todo el esquema de comercio exterior. Yo creo que ahí han habido demasiados fallos, pero todo tiene solución. Hay que cambiar el rumbo, es lo que él dice, ¿verdad? Lo que ustedes también apuntaban, que se le apostó menos a la agricultura y más a la maquila y otros servicios. Justamente en los últimos 3 años se han perdido más de 30,000 puestos de empleo en la agricultura, o sea, se están perdiendo. Pero ¿y los jóvenes quieren sembrar la tierra o están más ocupados grabando TikToks? Fíjate que desde mi experiencia trabajando con juventudes rurales, muchos de ellos se quisieran quedar en sus lugares de origen y trabajando la agricultura. Pero es que si no hay esperanza, no hay horizonte de vida, entonces migran, ya sea interno o externo. Y además de la parte, digamos, de la falta de apoyo, del aumento de los insumos, el componente climático. Y eso no solo aplica al tema de Salvador. Por ejemplo, en el caso de Honduras o Guatemala, está documentado cómo cuando ha habido un fenómeno fuerte de sequía o un evento climático extremo que ha dañado cultivos, se han dado estas caravanas de migración hacia Estados Unidos, que es lo que se conoce como migración climática. Pierden su medio de vida y no tienen que comer o cómo sobrevivir y buscan
otro lugar donde poder hacerlo. Entonces, también eso se tiene que tomar en cuenta en las políticas públicas, cómo estas nuevas amenazas se colocan y se mitigan desde el quehacer del Estado. Pero yo considero, y la gente con la que trabajamos también como UNES, que si hubiera oportunidad de sobrevivir haciendo agricultura, la gente se quedara. O sea, si efectivamente se satisfacieran sus necesidades básicas con el trabajo agrícola, la gente se queda. Sí, porque después del tema económico aquí hay que poner dos componentes. El tema social, porque tenés desintegración familiar, quieras o no, el que se va o la que se va a hacer allá nueva familia. Si se van los dos, los niños quedan aquí con los abuelos, con los tíos, con el vecino, y nos lleva a otro problema, el tema de delincuencia y de grupos irregulares. Miren, aquí está Domingo Orlando Alfaro, él es decano de la Universidad Tecnológica, y pregunta, dice que le parece muy interesante la entrevista, y dice: la soberanía y la crisis alimentaria es compleja. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer las universidades en este tema? ¿Qué proponen ustedes al respecto para la academia? Y miren que le están hablando a alguien que tiene poder de incidencia. Bueno, yo, para iniciar, yo creo que primero investigación. Necesitamos que se investigue el tema. Y necesitamos datos para respaldar todo esto, ¿verdad? Porque si no quedamos en un discurso, pero aquí los datos... les creemos, ¿verdad?, a ustedes porque trabajan con las comunidades directamente, pues. Pero es importante que no solo nos crean, sino que, vaya, vamos a desconfiar de esto, vamos a investigar, vamos a ver. Vos decís hacer un diagnóstico. Hay que saber cómo estamos, ¿verdad? Hay que saber cómo estamos. Y en economía, o sea, aquí no estamos inventando el agua hervida, ¿verdad? Cada dólar que se invierte en agricultura retorna hasta 12 o 13 veces. Eso lo dice la economía, y cualquier fulano que estudie economía lo va a saber, entiendo yo. Y por otro lado también, que ningún país desarrollado de este mundo ha sido desarrollado sin pasar por una reforma agraria integral y una apuesta estratégica a la producción de alimentos. Ningún país. La reforma agraria del ¿qué año fue? El 80. Del 80. ¿Necesita ajustes? Si ¿funciona, no funciona? ¿Hay que mover las leyes que haya que hacer para deshacer eso o qué? Necesitaríamos una reforma agraria integral porque estamos pasando un nuevo proceso de reconcentración de tierras. Y ¿cuántas hectáreas son? 200, el límite de posesión. 245 hectáreas. 245. Que nadie puede tener, con excepción de las cooperativas, nadie puede tener más de 245 hectáreas. Una persona individual, decir. Sí, las personas individuales, personas jurídicas no pueden tener más de, con excepción de las cooperativas, no pueden tener más de 245 hectáreas, pero eso no se cumple. No se cumple. El tema de la caña, en este país hay 120,000 manzanas de caña y por diversas estrategias, pues hay una reconcentración. Le pertenecen a una sola. En algunos casos sí, ¿verdad? Entonces... Sí, no, yo quiero aportar con esto de las universidades. Completamente de acuerdo con el tema de la gestión del conocimiento, o sea, generar información, pero también el tema de sensibilizar. Y es que el tema ambiental o el tema alimentario no debe ser exclusivo de una carrera, de la carrera de agronomía, sino que debería ser transversal a todas las carreras. Y cómo se cobra conciencia de la necesidad de hacer acciones encaminadas a proteger los alimentos, a proteger nuestra semilla, a proteger nuestro ambiente, y eso obviamente lo pueden hacer las universidades. Y aquellas universidades que también tengan carreras vinculadas específicamente al tema de la producción de alimentos, sería importante de que generen información o conocimientos más allá de la agricultura convencional, que es la que estamos hablando, que está a base de químicos, de agrotóxicos, no, que se empiece a investigar estas otras posibilidades agroecológicas. Y en esto ya hay países que han avanzado con tecnologías orgánicas, con el uso de hongos, con el uso de otro tipo de materiales. La misma madre naturaleza te provee los insumos. Pues, exactamente. Yo conozco el proyecto de la canasta campesina en Comasagua. Ellos apuestan a eso, ¿verdad? Y yo compro por eso ese producto. Muy buena entrevista, dice Maru Herrera. ¿Qué podemos hacer nosotros los consumidores para apoyar este tema? Cuestionar, preguntar de dónde viene este producto, dónde se produjo, apoyar a la agricultura local, buscar a productoras locales, ir al mercado, por ejemplo, donde están, y preguntarle, mire, esto es de aquí, esto es de allá, ¿de dónde es? Yo creo que eso para alguien que consume día a día, ¿verdad? es esencial. Porque hay una desvinculación entre el productor y el consumidor, y hay un conflicto. La persona que compra quiere comprar barato y el que vende quiere vender más caro. Entonces, ¿cómo eliminar ese conflicto? Yo sé que estamos hablando, en el caso de las comunidades que ustedes atienden, de agricultura de subsistencia.
Estamos hablando de frijol, estamos hablando de maíz, sorgo, ¿verdad? Arroz. Arroz. Arroz muy poco. Muy poco. Muy poco. ¿Qué cultivo sí es, o a dónde podríamos migrar, o qué otro tipo de cultivos son rentables? Fíjate de que... O sea, que me vas a decir, bueno, no sé... Parte de lo que se ha planteado... Sembremos, hagamos vides, no sé, hagamos vino... No, yo creo que con esto del cambio climático también lo que se plantea es la necesidad de la diversificación agrícola, que también es uno de los planteamientos de la agroecología, es decir, no solo quedarnos a producir una cosa. Y en eso también del maíz y frijol también ocurre, bueno, que es necesario, pero ocurre que se siembra y se quiere vender todo de un solo y tener alguna ganancia. Y a veces, con lo que hemos hablado acá, eso es muy difícil. Donde se ha tenido muy buenas experiencias es donde hay diversificación, que la gente también tiene tomate, chile, cebolla y que puede vender al día. Entonces tiene ingresos todos los días, todas las semanas. También se ha tenido frutas. El tema de los frutales, efectivamente, aunque ahí hay que tener una inversión un poco de más largo plazo por el tiempo que tarda el frutal, y también hay necesidad, y parte por lo que ha dicho Alberto, de una reforma agraria integral, de que mucha de nuestra población no tiene suficiente tierra, sino que lo que hace es arrendar tierra para poder cultivar. Por eso es que se dedica a cultivos de ciclo corto, granos básicos, algunas hortalizas. Entonces también eso es parte de lo que tiene que verse. ¿Cuánta tierra está distribuida entre la gente que la trabaja para que pueda producir? No, de nuevo, no estamos inventando el agua hervida. Vean las recomendaciones, por ejemplo, del panel internacional de expertos sobre cambio climático, que dice ya que Centroamérica es la segunda región más vulnerable ante el cambio climático en el mundo. Una de las recomendaciones es diversificación productiva. Y otra de las recomendaciones es retomar prácticas ancestrales e incorporarlas ahí. O sea, ahí nos están diciendo los científicos y aquí nos hacemos como que no leemos. O sea, los no diagnósticos sabemos, ya están hechos, ya decís están. tú, ¿verdad? Lo Las mismo, propuestas es ya lo mismo están. de siempre. Ajá. A saber qué montón de libros y diagnósticos, estudios millonarios han de haber. Aquí es una decisión política. Es una decisión política de qué queremos hacer. Ajá, de cómo apostarle al crecimiento. O sea, que ustedes en estos momentos, luego de estos planteamientos públicos, están esperando una reunión, una audiencia con el ministro de Agricultura y Ganadería. ¿Es así? Claro, y creo que, de nuevo, o sea, tenemos propuestas de ley, una ley de seguridad y soberanía alimentaria presentada en la Asamblea Legislativa que no se ha discutido y en algún momento la mandaron a archivo. También tenemos propuestas de políticas a desarrollar, como decía Alberto, el tema de la Reserva Estratégica de Alimentos. Entonces, queremos planteárselas y qué es lo que se puede impulsar más allá de lo poco que se ha hecho hasta el momento. Muy bien. Okay. Queda planteado el punto. Gracias a Alberto, gracias Luis por su visita esta mañana, por poner, el tema nuevamente en la mesa. ¿Quieren volver a escuchar esta entrevista? Atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.